Bueno, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Proyecto L, Estrategias para la Liberación de los Elefantes. Este ciclo pertenece a Historias en Foco, el arte de hacer visible lo invisible. Recibimos en esta oportunidad a Nicolás Pols, actor y músico. Contamos también con la coordinación de Andrea Stewart, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En este encuentro, Nicolás nos invita a sumergirnos en Proyecto L, una iniciativa que trasciende lo audiovisual para convertirse en un profundo llamado a la conciencia. A través de su historia personal y su conexión con Kenia, una elefanta que pasó más de 4 décadas en cautiverio, Nicolás nos comparte un recorrido transformador que une la lucha por la libertad animal con la búsqueda de una redención humana y espiritual. Durante la charla, Nicolás compartirá cómo esta experiencia impactó en su vida y su mirada sobre el cuidado, la libertad y la conexión con lo esencial. Una historia real que inspira, sensibiliza e invita a reflexionar sobre un mundo que construimos. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Andrea, Nicolás, podemos comenzar. Bienvenidos. Ya. Gracias, Ale. Gracias por la presentación. Bienvenido a todos los que están acá y principalmente bienvenido a vos, Nico. Gracias por estar, gracias por ser parte de esta conversación que vamos a tener hoy. De un tema súper lindo, me parece, aparte tuve la oportunidad de ver el teaser en vivo en la presentación, que fue maravillosa. Y bueno, tenemos varios temas para abordar. Pero antes de hacer esta presentación del tema, del proyecto L en particular, que es lo que hoy nos junta, nos une, vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Porque viendo un poco, más allá de tu experiencia profesional, tu actualidad, de qué estás haciendo, es decir, todos los temas que hoy atravesás en arte, desde el cine, documentales, música, están todos como atravesados por un tema de conciencia, ¿no? Entiendo que esto te representa a vos como persona, como que en todos los ejes en los que te desenvolves es el mismo Nicolás con el mismo mensaje. Eh, ¿cómo llegás a ser siempre a sostener tu mensaje? Porque en productos musicales, en productos de radio, más allá de que estás del rock, pero el rock siempre la música vinculada a algo, los documentales, las obras. eh, ¿Cómo nace este Nicolás tan involucrado desde un tema de toma de conciencia? Yo creo que, yo creo que siempre, a ver, me siento muy afortunado con tal vez a los 10 años haber encontrado algo e ir hacia ese lugar, ¿no? Mi padre cuando yo era chico nos llevaba a muchos conciertos, a ver conciertos. Y me acuerdo una vez que estaba a los 10 años viendo un concierto de Rubén Rada en un lugar que se llamaba Jams, en Belgrano, en La Croce, 3 de febrero. Y yo lo vi a Rubén sentado en el medio del escenario, en un lugar muy chico, en una casona. Cuando paso siempre por ahí, la miro y tengo sensaciones muy hermosas, de recuerdos de ese lugar. Estar en esa casona, en un lugar muy chico, muy íntimo, estar muy cerca del escenario, y estar mirando a Rubén en el medio del escenario, tocando las congas y cantando, me volví loco. Y salí de ahí y le dije a mi viejo, yo quiero eso. Entonces ahí empecé a estudiar instrumentos, empecé a estudiar percusión. Entonces yo siento más allá de, después de, el camino te va llevando por distintos lugares, y quería ser payaso, y quería ser bombero tal vez, o quería ser futbolista, pero sabía que quería hacer música. Entonces desde muy chico supe por dónde. Después empecé a estudiar batería, entonces eh, tuve bastante claro de chico por dónde. Después aparece la actuación en mi vida y empiezo a enamorar de ella y en general los proyectos que me fueron llegando siempre tuvieron algo que ver con lo que yo quería contar. Entonces, no sé si es algo que proviene de, de pedir con mucho ahínco al cielo lo que quiero hacer y que eso venga, o el azar, o qué, pero creo que está todo relacionado. Eh, Después
después sí, por supuesto, hice proyectos que tal vez no tenían tanto que ver con lo que quería contar en ese momento, pero los estaba contando desde un lugar creativo que yo quería, digamos, desde la actuación o desde la música. eh, entonces, siempre estuvo, salvando ciertas distancias, todo ligado a lo que me gusta hacer. Eh, y entonces siempre me encontré defendiendo mucho eso, eh, defendiendo la certeza de lo que querés hacer, ¿no? Y para mí eso vale mucho más que cualquier rédito económico. Pienso realmente Sí, que el éxito es eso, es defender lo que te gusta hacer. Eso es el eh, éxito. no, no lo veo muy azar. Dijiste, no sé si será azar, no lo veo creo que de azar no tiene nada de eso. No, no, Quizás, no, no, me parece a ver, si bien me siento una persona muy inconstante en muchas cosas, siento que he sido como una especie de abandonador serial de muchísimas cosas que emprendí, fui muy consecuente y constante con lo que en profundidad sí quería hacer, digamos, que tiene que ver con defender eso. Entonces, repito, yo hago esa lectura del éxito. El éxito es hacer lo que te gusta hacer. Eso te transforma en una persona exitosa, porque sos exitosa con vos. Digo, el éxito es sentirte cómodo con lo que estás haciendo, no la repercusión de lo que vos haces. Eso es otra, para mí es otra, ya no sé, otros adjetivos a ponerle a eso. Eh, o si económicamente lo que haces funciona o no funciona, ese es otro también, otra discusión. Entonces, en ese sentido, fui muy perseverante, no creo en el azar en ese sentido, pero también me gusta pensar que puede ser parte, digamos, ¿no? Pero creo que cuando uno pide con mucho ahínco ciertas cosas, esas cosas funcionan. igual está claro que trabajas un montón para estos objetivos. Digo, bueno, recién hablabas Absolutamente. de coherencia y pensaba en la obra de teatro que estás comenzando, ¿es coherencia o no? Sí, Una de las obras. Enseguida me diste, me acordé, digo, no sé si está vinculada o no a lo que estás hablando, no sé si toca esos temas, pero también digo, a ver, yo voy a leer porque no puedo recordar todo, pero vamos a hacer como una breve descripción de tu actualidad. Es decir, no estamos hablando del pasado, digo, todo lo que estás haciendo ahora. Acabas de volver de Uruguay, de filmar Cuatro Lagunas, un documental, ¿no? Con sobre la misma lagunas, gente. ¿Cómo? Perdón. un documental sobre lagunas costeras. Eso, sí, que las de Uruguay, lagunas Sí, costeras uruguayas. sí, Hiciste también con el mismo equipo de producción Mar de Lobos. sí. Hermoso el teaser que vi, no vi todo, pero me pareció una preciosura. Documental también filmado en Uruguay, en Cabo Polonio, en Punta del Este, en Punta Colorada, que habla sobre la relación, habla de faros y de pescadores y de lobos marinos. Sí, Hermoso. ¿querés que lo mostremos el teaser? Dale, dale, dale. Es muy lindo, la verdad es que cuando lo vi me pareció eh, que vale la pena. A ver, es este, ¿no? Sí. A ver, vamos a ponerlo. Ahí. Siempre me sentía atraído por los faros y por los lobos marinos. No sé bien por qué, pero encontraba cierta conexión entre estos dos elementos. Esta historia trata sobre un viaje personal de aprendizaje, entre otras cosas. Las imágenes de Mar de Lobos son increíbles, increíbles. Pero ves, acá también pasa. Yo no sé si la historia personal es realmente tuya, pero uno ve como que el arte es un mensaje de conciencia constante en todo lo que haces. Sí, sí, yo creo que
Había una frase de una canción de Spinetta del año 69, si no me equivoco, que se llama "Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo", de su grupo Invisible, y la letra dice: "Lo que está y no se usa nos fulminará". Yo siento que cuando se tiene la posibilidad y la herramienta para comunicar algo, la conciencia, o sea, uno tiene la posibilidad de tirar un papel al piso o una bolsa o levantarla. Y es mucho mejor si la levantás que si la tirás. Si vos tenés la posibilidad de comunicar algo, y yo prefiero ir por la, por la vereda en donde podamos comunicar algo que transforme algo del lugar en donde estás, ¿no? Para mejor, siempre. Y entonces, si bien el guión de ese documental es un guión de Matías Ameglio, el mismo director con el que estamos haciendo ahora el documental de Cuatro Lagunas, bueno, encontramos una familiaridad en el modo de transmitir y de comunicar y de decir. Entonces, eh, sí, tiene mucho que ver conmigo. Inclusive, tal vez ellos proponían algunas miradas en ese documental, y como yo era la persona que estaba poniendo la cara y la voz, bueno, las llevamos hacia el lugar hacia donde Nicolás mira y piensa, ¿no? Y fundamentalmente, ante, no sé, siento que hay tanta, hay- siento que el mundo se ha convertido en un tribunal. Todo es un tribunal. Todos juzgan lo que el otro hace desde su mirada, como si tuvieran la potestad de pensar y de criticar, de objetar. Entonces, la idea de Mar de Lobos es que yo tengo mi mirada sobre eso que sucede, sobre los lobos, el respeto animal, pero acá este personaje, Nicolás, que fue a hablar con pescadores y demás, no es un juez, no está juzgando a nadie, ¿no? Está escuchando, como permitir las voces, permitir que las voces estén. Así que sí, tiene mucho que ver conmigo. Y entonces, siempre creo que cuando te llega algo, inclusive cuando te llega un proyecto en donde el personaje que vas a hacer no tiene que ver con vos, vos encontrás siempre algo que tiene que ver con vos, de lo cual agarrarte para llevar hacia ese lugar la interpretación. Y si no va con vos, lo descartás. ¿Te han llegado proyectos que dijiste, esto no encuentro dónde engancha conmigo y lo Sí, soltaste? sí, sí, sí. O que en ese momento de mi vida no quería contar eso, no porque el proyecto no me gustara, sino porque no me sentía cómodo contando eso en ese momento. Y me ha pasado varias veces. Después, otras veces también decidí hacer algo y en el medio del camino sentía que no le estaba pasando bien, hasta que encontraba que había algo de lo cual uno podía agarrarse para transitarlo lo mejor posible y terminarlo de modo armónico. Tampoco estás ni operando a corazón abierto, ni estás construyendo un edificio en donde van a vivir 200 personas y la responsabilidad está en tus espaldas. Es un hecho artístico que puede o no ser trascendente para algunos, pero no le va a cambiar la vida a nadie. Igual creo que pasa en todos los ámbitos laborales, ¿no? Más allá de que el arte obviamente es para vos también un trabajo, porque te dedicas a vivir con el arte de la mano, pero si uno tiene que encontrar una chispa de algo que te atraiga y si no, bueno, resolver luego cómo transitarlo. Sí, pero inclusive hasta, porque vuelvo a eso, me pasó de estar filmando una película y de sentir que le estaba pasando muy mal porque no sabía ni de dónde agarrarme. Siempre, hasta en la oscuridad más absoluta, vas a encontrar algo de lo que agarrarte para, para seguir, ¿no? Hay una película que se llama Thrive, que es un documental, hay dos, Thrive 1 y Thrive 2, y es una genialidad, que el primero habla de la energía toroidal, y Thrive es como la idea de, no me sale la traducción exacta, pero es como el seguir hacia adelante, ¿no? Seguir, Me gustó la frase, en la oscuridad absoluta vamos a encontrar algo. Eh, siempre. me encantó. Pará, quiero seguir porque yo misma te fui llevando para otros lados y me fui yendo. Estábamos en Cuatro Lagunas, Mar de Lobos.
con el equipo, bueno, obviamente del equipo de lo que hoy nos trae acá el encuentro del Proyecto L, está filmando también Porquería, que lo vi también en el tráiler y me pareció... Sí, es que me gustó lo que vos decías, ¿no? Cuando decías recién no juzgar a los pescadores, ay, ¿cómo se llama? Bueno, la persona, el actor este que presenta el documental, el teaser de Marco Porquería. Peck. Sí, gracias, porque se me van los nombres. Que decía, no importa si comes carne, no comes carne, es decir, esta cosa de abrir la mirada, pero para abrir a una mirada más global, donde no sea solo segmentada a cierta gente que, no sé, que no, que sea vegana, o como que el mensaje es mucho más amplio porque busca abarcar y llegar a más personas, no esa mirada que juzga, sino que busca un cambio. Sí, yo creo que la información tiene que estar ahí, está. Hay mucha que no, que intentan que no esté justamente para seguir dominando. Digo, el sistema en general, ¿no? Pero la información está. Si vos sos curioso, si vos sos inquieto, si te interesa, la información está. Ahora, yo prefiero tener la información y decidir a no tenerla y seguir así. El documental, por supuesto que no, tampoco tiene la intención de juzgar a nadie, sino dar una información. Después cada uno eh, decide qué es lo que está comiendo, qué es lo que está viendo, qué es lo que está leyendo. Todo es alimento en la vida. Lo que yo leo forma mi modo de hablar, mi modo de pensar, periódico que la gente lee hace a su forma de pensar, la televisión, la gente que ve televisión, aún hoy, la gente que ve televisión está formateada en función de eso que dice esa gente. Y eso hace tu día a día. El alimento que vos comés, en realidad todo es alimento, lo que escuchás, lo que ves, lo que lees, pero lo que vos ingerís como comida, por supuesto que va a ser a tu forma de pensar. Entonces es interesante y es necesario saber qué es lo que estás ingiriendo. Algunos no quieren ni saberlo, prefieren seguir tal vez deteniéndose un mes en ver cuál es el celular que se van a comprar o el auto que se van a comprar, aquellos que pueden, o la ropa, pero en el momento de comprar un alimento no miran los ingredientes. Pero es una decisión y esa decisión la tiene cada uno. Entonces, yo creo que los, los documentales que yo veo y los documentales que estamos haciendo intentan eso, darte la información. Después vos decidís, pero ponértela adelante. Sí, sí, sentí eso cuando miraba los teasers, me pareció una maravilla. No vi nada todavía sobre el documental de incendios de Marco Sierra, que eso me imagino que están empezando a producirlo. Sí, estuvimos grabando en el verano en unas entrevistas sobre los incendios que sucedieron el año pasado y es muy tremendo y muy oscuro y es Sí, muy, ahí me imagino algo así, como es difícil, muy todo lo que difícil. pasa, la convivencia política y demás sobre los incendios Ah, en San ahí Marcos, tendremos, como en el Amazonas, como en el Bolsón, como en el sí, mundo. claro. Pero está bueno que alguien que le quiera dar un poco de luz al tema, ¿no? Que está buenísimo que estén en Pues esto. veremos cómo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace cuando se hacen documentales que muestran una realidad y son difíciles los lugares de exposición de eso, pero afortunadamente también existe algo que puede hacerse sin depender de ninguna plataforma ni de ningún otro espacio más que de independencia, de tus propias páginas y demás. Sí, por suerte hoy hay varias herramientas que nos permiten comunicar más allá de los estándares de los lugares típicos y ver si se puede. Obviamente tiene más limitaciones, Sí, pero se puede. pero tenés Eh, mucha entrada también, ¿eh? Descentralizar me parece que es fundamental. Hoy, para poder ver una película, y tal vez hay que pagar un abono para ver una película, que está absolutamente controlado, la curaduría de eso. Nada es gratuito, en el sentido de que la información que llega está curada y las plataformas tienen una intención con los contenidos que presentan, ¿no? Es hacerte pensar una cosa y tal vez no dejarte ver otras realidades para que pienses otra cosa. El sistema está creado para tener dominado al ser humano. Así que cuando
correr un poquitito de ese sistema, está bueno poder observar. Por eso celebro que exista, bueno, después a todos los que están ahí, el público y los que vean después esto, ahora voy a buscar el enlace, es ecosmedia.org. Claro, Ecosismedia.org. Ecosis Media, perdón, si lo leí muy rápido. .org, después lo compartimos en el enlace donde pueden ver los proyectos que se están llevando adelante, todos desde esta mirada, ¿no? Que están buenísimos, la verdad están buenísimos. Y siguiendo con Nico, particularmente, más allá de esto, seguimos con, estás trabajando en el guión, bueno, de estos documentales que se van a unir en una serie que se va a llamar El Arca, que no sé dónde va a salir, porque ahí también supongo que es el tema, ¿no? Bueno, todo en principio va a salir desde la plataforma que se está creando, en donde van a estar todos estos contenidos, la serie, cuando esté realizada, todos los documentales, eh, con la idea de poder hacer algo que se llama Help per View, que es que uno pueda pagar un monto muy mínimo para poder ver la película, pero eso que estás pagando, un gran porcentaje va a poder crear algo del cine regenerativo que le llamamos. Estuvimos en el Chaco, en el Impenetrable, tomando imágenes con el pueblo Com, que resistió la instalación de unas macrogranjas porcinas, y la realidad es que la desidia y el abandono de todos los gobiernos para con mucha gente es tan alarmante que siquiera tienen agua, entonces había que construirles pozos para que pudieran atesorar agua. Entonces, a partir de, de esto que nosotros estamos generando, lo que queremos hacer es justamente que ese dinero pueda ir a dejar mejor los lugares donde uno va a filmar. El cine en general, cuando se va de un lugar, no solo expolió la información, sino que lo dejó medio devastado. Nosotros intentamos, cuando nos vamos de un lugar, hacer algo y dejarlo mejor. En este caso, construir pozos de agua para la comunidad Com, para que por lo menos tengan un derecho humano básico que es el agua. Entonces, todo eso se va a ver en esa plataforma que está pronta ya a ser lanzada. Bueno, espero, ya la quiero ver, te digo, porque si tiene contenidos de esta calidad y de este tipo de mensaje, va a estar buenísimo. Y ojalá que llegue a muchas personas. Va a llegar, Eh, seguro. y también, obviamente, valorando esto último con lo que cerraste, que es que aparte es como sustentable, ¿no? Como un cine, que un documentan ciclos que buscan generar un ciclo, que valga la redundancia, que sea favorable para todos los que participan en eso. Claro. Parece súper bien. Sigo. Bueno, acabas de terminar 11 en Disney, que es la cuarta temporada. Cuarta temporada de esta serie que sí, sí, es un delirio global, porque sí, traducido a más de 50 idiomas en todo el mundo, entonces, bueno, Es un medio, éxito. medio a gritos se pedía una temporada nueva y grabamos una cuarta temporada que saldrá el año próximo. Tengo varias personas trabajando en el ciclo y también están todos como, bueno, ya no sabemos si va a haber una quinta. Bueno, filmaste la película Lo malo del amor, ahí no encontré mucho, quise encontrar un poco más, no vi todavía en las Ya está, capeles. estando, así que no, yo tampoco vi nada. Bueno, vamos a esperar a que salga. Bueno, estás empezando el ciclo de los ensayos de coherencia, que ahí fue cuando me acordé de lo que vos decías. No sé si querés contar de qué se trata la obra brevemente, pues ya no estamos yendo, pero Es una obra basada en una película que se llama Coherencia, de ciencia ficción y de realidades paralelas, así que estamos todos primero entendiendo la obra, porque es un delirio. claro que es difícil. Pasar de cine a obra, una cosa así, es dificilísimo. Sí, 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 sí. Así que estamos ensayando como para estrenar a mediados de julio. Nada, nos falta tanto. No falta nada. Veo que la tienen que entender rápido. Porque un poquito. Bueno, después los martes a las 23, Nacional AM en 870, tenés el programa de entrevistas, que tenés conversaciones con músicos ¿Sí? de rock, entiendo, todo tipo de música, lanzamientos de Renacer con los Tequis, Bruma con Fabi Cantilo, trabajás en nuevos discos de canciones propias y encima trabajás en la producción de discos de Casa de la Cultura de la Calle, que eso creo que lo haces con tu hermano, la casa es, tu hermano Sí. la fundó Eso la casa, que es hermoso lo que con hacen. mi hermano hace 2 años que le da clases de arte a niños en situaciones muy, muy, muy complejas y yo produzco discos que son letras de los niños y músicas de músicos de distintas partes del mundo y ahora estoy produciendo el nuevo proyecto que se llama Canciones de Libertad. Y son letras de ellos.
letras de los niños y músicas que componen los músicos para esas letras escritas por los chicos. Hermoso, Hermoso. hermoso. Bueno, pero es, si cualquiera que mira el listadito que tengo yo, que me escuchó con atención, sabe que todo va en la misma línea. Podemos decir que 11, bueno, tiene otro, pero es divertido, pero el resto estamos todos más o menos en... Es una misma, él es Sí, Nico Pauls. pero en once me gusta mucho el mensaje que siempre Francisco, que es el personaje que yo hago, traslada, ¿no? Y comunica a los jóvenes. Y es que jueguen, que se diviertan, que el resultado no es lo importante es pasarla bien y trabajar en equipo. Así que me encanta ese mensaje que tiene. Es Nico siendo Nico. Total. Bueno, ¿te parece? Vamos a contar un poco ahora de lo que nos convocó hoy el Proyecto L y vamos a mostrar el teaser para... Dale, dale. Es una maravilla y del cual tengo un millón de preguntas para hacer porque Vamos, lo vamos. vi por primera vez. Acá. Ahí, ahí. Hasta el final. No, me lo estaba explicando antes. Dale. Ahí, ahí está. Buen día, Kenia. Hola. Hoy no vine a hablar solo con vos, ¿eh? Vine para que vos y yo hablemos con ellos. Sí, con vos. Kenia y yo queremos contar una historia que todavía no tiene un final. Pero si vos sos parte de esta historia, ese final puede ser feliz. Pero quiero contarte todo desde el comienzo. Hace 9 años recibí una llamada urgente y era porque una elefanta necesitaba ayuda. Había sido liberada de las rejas de un ex zoológico, pero necesitaba encontrar su camino hacia un santuario, hacia la libertad. Yo no solo acepté el desafío, sino que mi espíritu se entrelazó con el de los elefantes, como si compartiéramos una antigua memoria. Y así fue que nació el proyecto L, Estrategias para la Liberación de los Elefantes. Desde aquel día hasta hoy, el proyecto coordinó el traslado de 3 elefantas desde ex zoos argentinos al santuario de Brasil. La primera fue Mara y luego vinieron Pocha y Guillermina, madre e hija. Lamentablemente, no todas lograron saborear la libertad. Pelusa, Merry, Yarima y Cookie fueron víctimas de la lentitud. Fueron víctimas del olvido institucional que pospuso su derecho a un traslado y la muerte llegó antes que el papel. Y ahora es el turno de Kenia y no hay tiempo que perder. Entonces lo que yo propongo es crear una comunidad que garantice la llegada de Kenia al santuario. Si te sumás hoy mismo, empezarás a ver material exclusivo de sus cuidados, momentos especiales de mi vínculo con ella, fragmentos de entrevistas a especialistas y cuando llegue el momento, podrás seguir el viaje a través de un live reservado a la comunidad. Y apenas, unos meses después, podrás ver el documental que coprodujiste mostrando el viaje de su vida. Yo sé que somos mucha gente queriendo un mundo más compasivo, más justo, más solidario, y tal vez haya llegado el momento para demostrarlo. La comunidad que estabas esperando, te espera. Hay cosas que no puedo ni explicar de otro lugar. Sí. Bueno, Nico, ¿cómo fue ese llamado? Pues si recibí un llamado hace 9 años, me imagino ya 10. ¿Cómo fue ese llamado en el cual te contaron de Kenia, o no sé si de Kenia o de todos los elefantes? Tengo muchas veces me preguntan desde cuándo tenés una relación con los elefantes. Y no sé, pero a mí siempre me fascinaron desde muy chico. Recuerdo que una vez volvía de Perú y conseguí en Lima un libro gigantesco sobre elefantes, o de España, no me acuerdo. Tuve que pagar un exceso de equipaje por un libro inmenso de elefantes que venía buscando hacía rato, ¿no? Eh, yo con la Fundación Franz Weber tengo una relación desde hace muchos años porque comenzó cuando yo creo que fue hace 15 años por lo menos, eh, lanzan una campaña que se llamaba TAS, basta de tracción a sangre, donde se buscaba que los carreros, los
recicladores urbanos, los únicos que en ese momento estaban haciendo un trabajo sustentable de levantar el cartón y llevárselo para reciclarlo, lo hacían con caballos. Entonces se les proponía a los carreros que entregaran sus caballos para que esos caballos se fueran a un santuario, y a ellos se les daba una moto. Entonces se dignificaba la vida de todos, del caballo que terminaba trabajar con, una, con, un, con un maltrato muy, muy tremendo. Entre paréntesis, en un momento me había convocado una chica para hacer la narración de una película llamada Horses, que hablaba justamente del maltrato a los caballos. Y a los carreros se les daba una moto, entonces podían trabajar más, ganar más dinero. Socialmente se los observaba desde otro lado, ya no eran los señores a caballo que levantaban, los basureros. Entonces se dignificaba la vida de todos, y ahí entré en contacto con la Fundación Frank Weber. Y a lo largo de los años, mi amistad con Leo Anselmi fue creciendo, y fuimos haciendo otras cosas, y cuando, y siempre yo estuve en desacuerdo con los zoológicos, con la existencia de los zoológicos. Pero bueno, hay una utopía, y es, hay que cerrar los zoológicos y liberar a todos los animales. Y no es tan fácil. ¿A dónde van? Hay animales que no tienen espacios donde ir. Entonces yo me empecé a involucrar desde otros lugares, y también empezando con contactos, viendo cómo se podía hacer para que esos traslados tal vez se concretaran. Y así fue que empezaron a haber traslados. Empezaron a haber traslados, y se trasladó a Mara, se trasladó a Pocha, se trasladó a Guillermina. Yo iba a viajar en alguno de esos traslados, iba a acompañar. Lamentablemente coincidió con ese encierro que se vivió globalmente, y no pude. Eh, y dentro de los proyectos de Ecosis Media, un día Leo me habla de este documental. Y entonces esa idea del traslado y de los contactos y todo tomó forma en un documental. Eh, pero el documental empezó siendo muy grande porque eran muchos capítulos en distintas partes del mundo, con distintas temáticas, y después dijimos, a ver, no, hay que concentrarse por lo menos en uno en principio, y después ver cómo desarrollamos los otros. Entonces, de algún modo, nos centramos en el traslado, en uno de los traslados más inmediatos, que es el de Kenia, y los otros temas los empezamos a desarrollar en un podcast que se llama LCast, y, y nos centramos en el traslado de Kenia. Pero a su vez, el hacer un documental, a diferencia de hacer una película, es algo que está muy abierto. Vos cuando filmás una película, tenés el guión, sabés que la escena 1 es esta, y la escena 29 es esta, o la 80 y pico es esta, y que tiene un comienzo y un final, más allá de ciertas escenas que se pueden ir agregando. En un documental estás muy abierto a todo lo que pueda suceder, y lo que puede suceder es infinito, eh, porque hoy estamos a la espera del traslado de Kenia para registrar casi lo último que nos falta para tener el documental por lo menos registrado. Después viene toda la edición. Eh, pero el documental tenía una idea original, que era, hablaba del traslado de Kenia, pero en realidad termina siendo, casi te podría decir, un, un argumento, la liberación de Kenia. Porque a partir de la liberación de Kenia es la liberación de Nicolás. Nicolás se libera a través de los ojos de Kenia. Y es un poco un llamado de conciencia de mirar el mundo desde los ojos de un elefante, y a través de la inteligencia del elefante. A mí cuando me dicen que la raza humana es la más inteligente de todas las razas, yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. O sea, de todas las razas yo no veo ninguna especie que genere la polución y la contaminación y el maltrato al otro. O sea, no conozco una especie que genere la basura y la toxicidad que genera el humano. Entonces me parece que el ser humano sin ninguna duda fue involucionando, por lo menos espiritualmente, en este plano, acá, ¿no? Eh, genera un maltrato para con el otro. Es inconcebible que sigan existiendo zoológicos. Es inconcebible. Entonces, este documental
el argumento de la liberación como la llave para otro tipo de liberación. La liberación de todos los animales que están en los zoológicos o que están en algún tipo de cautiverio. Sí, y la liberación del humano, fundamentalmente. Sí, El ser porque humano también está atrapado en una espiral de codicia y de maltrato y de utilización del otro, ¿no? Siempre el ser humano utiliza al animal. El animal humano utiliza al animal no humano para entretenimiento, para vestimenta, para alimento, como si fuera un trofeo. Bueno, por algún motivo el Código Civil y Comercial de la Argentina dice que los animales son cosas, como una mesa, es una mesa, y pertenecen a un Estado. Entonces, ¿desde qué lugar de conciencia se puede crear algo cuando un código civil te dice que un animal es una cosa? Cuando se decreta y se establece una ley en donde se permite el traslado de animales a pie, como está sucediendo en la Argentina hoy. Entonces, cuando yo veo eso, digo, me parece que el ser humano debería sacar una ley que permita que el ser humano sea trasladado a pie, digo, o sea, ¿no? Hay un artista que yo estoy siguiendo mucho que me parece sumamente interesante lo que el tipo genera. Es un artista muy grosso, que su cuenta eh, se llama Mr. Relative. Es Mister brillante. Relative, relativo. relativo. Es increíble lo que hace. Tan claro con sus videos que está haciendo. Entonces, bueno, eso, la liberación humana, de la redención. El ser humano ha causado mucho daño, muchísimo daño. Si se lo ha causado se lo causa al mismo ser humano, eh, es comprensible, no aceptable, pero entiendo que el ser humano lo haga con otra especie a quien considere inferior, que es la especie animal, ¿no? Sí, quizás ese es el error. ¿Cómo fue encontrarte con Kenia? Maravilloso es, maravilloso cada encuentro. Kenia es increíble, realmente es increíble. Muy graciosa además, juguetona, es muy hermosa. Ahí en los planos del documental que se ven en el tráiler, está siempre muy presente. Un día estábamos grabando y estábamos haciendo la última como toma del día. Kenia estaba ahí. Claro, aparte fue tirada, abandonada en un recinto a lo largo de 40 años, y en los últimos años, en donde ya el zoológico cerró, no va gente. Entonces, cuando aparece gente, quiere jugar todo el tiempo, ¿no? Tira palos, tira piedras, quiere estar jugando. Y estábamos grabando y estábamos haciendo la última toma del día. Cuando terminamos, Fede Sordo, que es quien está dirigiendo, dijo, bueno, corte. Entonces yo me di vuelta y me volví, y Kenia se dio vuelta y se fue, ¿no? Fue. Corte, como un director que dice corte y los actores se van, Entendió el elefante su rol, claro. fue. Pero es muy hermosa y yo he pasado muchas tardes leyéndole y cantándole. Ahí, atenta, atenta. Desde- Pero Kenia, desde el primer momento que te acercaste, entendió que vos eras un amigo. Y yo le conté el motivo por el cual estaba ahí. Y la gran pregunta que nos hacíamos hace poco, que volvimos a Mendoza para ver todos los preparativos para lo que va a ser el traslado, nos preguntábamos mucho con Fede si alguna vez alguien le dijo por qué estaba ahí, por qué, cuál era la búsqueda de quienes estamos trabajando, intentando, que es un equipo enorme de gente eh, buscando el traslado. Eh, yo soy una parte mínima, ínfima, yo estoy poniendo la cara, pero el trabajo arduo lo está haciendo un montón de otra gente. Pero digo, ¿alguien le explicó a dónde va a ir? ¿Por qué? Lo único que conoce Kenia, más allá de otros 4 o 5 años que vivió en otro lado, con 40 años encerrada, confinada en un lugar inmundo, en un punto, un lugar injusto. Entonces la gran pregunta era, ¿alguien le explicó a Kenia
a dónde va a ir. No, entonces bueno, yo cada vez que voy intento decirle. Intento también, desde mi lugar, pedirle disculpas por la maldad de esta raza que la ha encerrado injustamente en una cárcel toda su vida, cuando tendría que estar en otro lado, sin ninguna duda. Y en el santuario, las elefantas que ya viajaron, los elefantes que ya viajaron, se adaptan bien porque obviamente, como vos dijiste, toda su vida han estado en otro contexto, en otro espacio, sin convivir con otros animales tal vez, o sin convivir con ciertas cuestiones naturales. ¿Se adaptan bien al cambio? Mira, hace poco ahí en Mendoza conversaba con Scott, que es el director del Santuario de Elefantes de Brasil, y le preguntaba cómo notaba los cambios cuando los animales, cuando los elefantes y las elefantas llegaban al santuario. Me decía, los cambios Mm. son inmediatos. Cuando vos ves videos hoy de Pupi, que estuvo encerrada en el zoológico de Buenos Aires durante toda su vida, prácticamente, eh, y ves la actitud que tiene hoy, revolcándose en el barro, tirando árboles, y se la ve feliz. O lo que sucedió con Guillermina, cuando Pocha y Guillermina son trasladadas desde el ex zoológico de Mendoza al santuario de Brasil. La historia es muy hermosa y se cuenta en uno de los capítulos del podcast, en uno de los podcasts que hicimos de Cast, y es muy hermosa la historia, es emocionante y yo tuve que regrabar varias veces ese audio porque mientras lo narraba lloraba de la emoción. Eh, Llegaron al santuario y Guillermina, que había nacido en cautiverio, eh, llegó con su madre y al principio lo único que conocía era su madre y a Tami, su padre, que sigue estando en el ex zoológico de Mendoza, pero Pocha acompañó a su hija hasta que llegara al lugar, que conociera el lugar y a los 6 meses falleció, como si hubiera esperado que Mina se sintiera en un lugar nuevo. Todos los comentarios de toda la gente que ha estado en ese santuario habla de la nueva vida de Guillermina como algo emocionante, ¿no? Como la vida que se le quitó, como la vida que se le quitó a cada uno de los elefantes que están ahí. Algunos tienen, son muy grandes, pero Guillermina tiene tal vez más de la mitad de su vida para vivir en libertad, en esa libertad que le quitaron. Entonces, la idea de la redención, del intentar sanar y de curar algo de tanto mal que el ser humano ha hecho y sigue haciendo. Entonces, bueno, a mí me llena de emoción hoy ser parte de este proyecto que está buscando paliar un poco tanto daño que que ha hecho esta humanidad a otras especies, ¿no? ¿Aprendiste algo de Kenia? La paciencia, la resiliencia, la paciencia. O sea, cuando todo el tiempo estamos aprendiendo, porque mi ansiedad me dice, ya quiero que se vaya, ya quiero que se haga el traslado, la ansiedad de todos, pero esa es nuestra ansiedad y esos son nuestros tiempos, pero es el tiempo de ella. Upi, cuando iba a ser trasladada del ex zoológico de Buenos Aires al santuario de Brasil, entraba a la caja, se entra una caja, esa caja va a un camión y el camión arranca el viaje. Entraba a la caja, pero dejaba una patita afuera para que no cerrara la puerta, ¿no? Todos queremos, o sea, todos queremos que ya sea trasladada, pero hay que aceptar que no son los tiempos nuestros, son los tiempos de elefantes. Entonces, estamos todos a la espera, pero aprendí eso, aprendí la paciencia, ¿no? Digo, si yo me pongo impaciente porque algo no sucede en el tiempo que quiero, esta elefanta vivió 40 años encerrada sin haber tomado la decisión de estar encerrada en el lugar. ¿Y qué le falta ahora al tema del traslado? Falta un permiso, el permiso de importación de Brasil, eh, y bueno, y decidir. Imagínate que si tenés que trasladar un piano de la universidad a otra sede de la universidad, logísticamente es complejo seguramente. Bajar un piano del sexto piso, ponerlo en un flete y llevarlo. Imagínate trasladar un elefante de un país a otro.
Fíjate el nivel de complejidad, pero bueno, se está esperando eso y que se tome y que la gente que lleva adelante el santuario en Brasil también ponga las fechas para el ¿Y traslado. cómo se hace? ¿Cómo se traslada? Bueno, requiere un entrenamiento muy grande primero para que el elefante primero confíe. Hay que pensar que en muchos casos eh, fueron animales que fueron arrojados a un recinto y que tal vez en ningún momento de su vida se les hizo ni siquiera un análisis, ¿no? Un estudio. Entonces, primero que el animal confíe y que pueda hacer, que se deje dar sangre para analizar, para ver si está en condiciones. Bueno, todo eso ya se hizo y se pudo y se entrenó a Kenia. Kenia ya estaba entrenada hacía mucho tiempo, pero lo que faltaban eran papeles burocráticos, burocracia, la burocracia que terminó, bueno, jugándole la vida a Cookie en el Zoológico de Buenos Aires, a Pelusa en La Plata. Eh, Primero se entrena, después ese elefante entra en una caja y esa caja se sube a un camión y el camión arranca el viaje hacia el santuario. Eh, pero bueno, Kenia está súper entrenada y estamos solo esperando ahora los papeles y la decisión de poner la fecha y después también ahí esperar, a ver si quiere o no quiere entrar. Digamos. A ver si te deja la patita como la de Es, Buenos Aires. es un hámster que uno agarra y lo Mira, mete claro. adentro. Aparte, ¿cuánto tiempo dura? Me imagino que van en ese camión, llega derecho a Brasil. Son 5 días de viaje desde Mendoza. ¿Y sale en algún momento de la caja? ¿Van parando? ¿Cómo es el No, viaje? sí, se va parando cada 2, 3 horas. Yo no hice lamentablemente ningún viaje, pero Fede hizo todos los traslados de elefantes que se hicieron de Argentina al santuario, los hizo. Entonces Fede ya es como una especie de experto en viajes. Eh, sí, se va parando todo el tiempo, pero el elefante nunca baja de la caja. Hasta que Claro, llega, porque la caja se baja, se abre y ya después el elefante. Son muy emocionantes los videos de las llegadas de los elefantes al santuario. Y mucho de lo que sucede, que también hablamos de la memoria de los elefantes en uno de los capítulos del podcast, lo que ha sucedido con elefantes que se encontraron en el santuario y que por la actitud, eh, bueno, se intuía que eran elefantes que se habían conocido anteriormente y que tal vez se habían conocido en un circo, habían sido parte de un circo, después de 40 años se volvían a ver. Eh, es muy emocionante. ay, ya quiero ver el documental, Nico. Quiero que llegue Kenia por Kenia y aparte, no sé, ¿el documental cierra con la llegada de Kenia o va a seguir avanzando? Es un documental y queda abierto, pero queremos que sea una serie documental, que este sea Claro, el primero. Entonces hay mucho, no solo porque lamentablemente hay muchísimos elefantes encerrados en el mundo, hay muchísimos. O sea, Argentina cuando se traslade a Kenia y cuando se traslade a Tami, que también está en el ex zoológico de Mendoza, pero que es más complejo el traslado, porque ¿por qué? Tami fue un elefante que es el padre de Guillermina, que sí está son elefantes es un elefante asiático, a diferencia de Kenia, que es africana. Eh, Tami está en el ex zoológico de Mendoza, pero fue un elefante que fue muy maltratado, de hecho tiene muchas marcas de picanas en la parte trasera de su cuerpo. ¿Pero Entonces, por qué? Perdón, pregunto, pero por parte de un ignorante. circo eh, y tuvo distintos momentos en el entrenamiento. Estuvimos con Fede y con más gente, con Ingo, que es un entrenador de elefantes, de animales alemán que estuvo siendo entrenada por otro, pero es más complejo. Pero el día que se pueda trasladar a Tami, y cuando Kenia ya esté trasladada a Argentina, buscaremos que sea declarado un país libre de elefantes en cautividad. Y así como en Argentina quedan solamente dos, porque Mara, Pocha, Guillermina y Pupi fueron trasladadas, existe en el mundo mucho elefante encerrado. O sea, Alemania es un país que tiene
muchísimos elefantes encerrados, muchísimos. En el mundo hay muchos zoológicos. Todavía, lamentablemente, zoológicos como acuarios, como cárceles inocentes, ¿no? Eh, pero ojalá que esto sea el puntapié para poder empezar a trasladar muchos más animales, elefantes, todos los animales que puedan tener un lugar, un santuario en el mundo a donde ir para, para que no exista más eso. Pero quiero ir a algo que nosotros hicimos en diciembre del año pasado, con Fede también, que nos fuimos con Ecosismedia a Paraguay, para entender la codicia y no sé, no encuentro todavía la palabra puntual, clara para expresar esto, la maldad humana. Fuimos a entrevistar a José Ikevi. José Ikevi es un ayoreo, un aborigen paraguayo, que tendrá unos 87 años, él no sabe bien qué edad tiene, que vive a unas 9 horas de Asunción. José Ikevi, cuando tenía 7 años, cerca del 40 y pico, fue cazado por unos blancos de Asunción y lo tuvieron encerrado en una jaula por 2 años, desnudo, siendo mostrado, expuesto por todo Paraguay, como un espécimen, ¿no? Entonces, a los 2 años los jesuitas lo encontraron y lo liberaron o lo jesuitizaron, se lo llevaron, pero 20 años después José Ikevi se reencontró con su madre. Entonces nosotros fuimos a entrevistarlo a José. Esto para decir que hasta hace no mucho tiempo en el mundo existieron los zoológicos de humanos. O sea, entonces, si el ser humano lo ha hecho con los humanos, no lo acepto, por supuesto, pero digo, lo está haciendo con una especie a quien cree inferior. Y eso es algo concreto que sucedió, como sucedió con Otto Benga, un africano que también fue encerrado fin del siglo fin de 1800, pero la esclavitud de algún modo sigue sucediendo, porque existe la trata de personas, porque existe el trabajo mal pago, la barbarie que sucede en el agua, en los pesqueros y demás, hombres que hace muchísimos, que pasan años alejados de sus familias, sin identidad prácticamente. Entonces, hay que hacer algo para modificar un poco eso. Y bueno, yo siento que con los documentales por lo menos estamos intentando comunicar algo que sucede, para que no Sí, suceda más. ese era uno de los temas, aparte de contar una realidad y poder mostrarla, y en el caso de Kenia esperamos el final feliz, que es cuando llegue y esperamos que se adapte bien, obviamente, pero ¿cuál es el mensaje que intenta, qué tipo de cambio esperan en las personas tras ver los documentales? Cuando sucedió todo ese encierro perverso a lo largo de tantos años en el mundo, hace un par de años, yo me preguntaba eh, si la gente que estaba desesperándose adentro de su casa, encerrados por una decisión que no habían tomado ellos, aterrados, cuando eso terminara, si iban a seguir defendiendo la existencia del zoológico. Era una pregunta abierta, nadie me lo respondió. Pero me lo sigo preguntando. Algunos que comprendieron lo injusto de un encierro, hoy defienden que los animales estén encerrados, defienden esa explotación. Y lo que sucede a nivel global con eso es muy grave. El tráfico de animales es uno de las de las industrias, de un modo, de los negocios más grandes, junto con armas, farmacéuticas, drogas, el tráfico de especies. Y acaba de firmarse acá una ley que es bastante oscura en ese sentido. Entonces, el ser humano, por eso sí, considero realmente que es un ser, es una especie en gran parte que está involucionando notoriamente, no Pero bueno, evolucionando como pero se estos dice. productos te ayudan. Digo, productos me refiero a producto documental, ¿no? Producto de Lo que pasa comunicar. es que sí, pero yo hay un punto y no tiene que ver con el egoísmo, que pienso que es difícil
una toma de conciencia en macro, lo macro. Es más pequeña la cosa. Vas a decir algo, ver si resuena en el otro, ver qué pasa. Eh, porque así como yo no estoy de acuerdo con la existencia de, de zoológicos o con las corridas de toros, hay un montón de gente que la defiende. Y es una industria también. Entonces, que, que se haya conseguido, por ejemplo, la abolición de las corridas de toros en ciertas partes del mundo, a mí me parece un logro maravilloso. Y al mismo tiempo, para muchos es una barbaridad que eso haya sucedido. Entonces, el ser humano en ese sentido yo creo que no se va a poner de acuerdo nunca, nunca, porque no existe el sentido común. El sentido común no existe, no es una frase ni que yo use. Que el sentido común, en todo caso, si llegara a existir, a mí, mi lectura es que no debieran existir esos lugares de encierro, como no debiera existir la violación, como no debiera existir el robo. Pero para otros está bien que exista las corridas de toros, los encierros de animales, la violación y el robo. Entonces, yo tengo un sentido individual que tal vez es afín al tuyo. El sentido común no existe. Unos votan una cosa, otros votan otra cosa. No hay forma de ponerse de acuerdo. Hay formas de decir algo para ver si el otro, a partir de lo que vos decís o contás, bueno, te despierta algo y modifica algo de sus actitudes. Igual todos estos, digamos, todos estos pasos, pequeños pasos, como decís, como llegada mínima, van logrando, digamos, por ejemplo, las carreras de galgos. Hoy vemos un montón de gente que tiene perros galgos de mascotas porque se han liberado los galgos, dejan de competir, por lo menos acá. Algo pasó, a alguien le resonó un poco más y hubo un cambio. Las Sí, opciones a sí, veces de que pasen cosas pueden estar. sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando te pones a investigar un poco hay tanta oscuridad, oscuridad enquistada en los estratos más altos de poder. Te pones a investigar un poco qué es el chineo, por ejemplo. El chineo es ni lo voy a desarrollar ahora porque me parece que está bueno que quienes están acá o quienes escuchen esto digan, a ver, ¿qué es el chineo? Que se googlee un poco el chineo. El chineo es una barbaridad que sucede, pero avalada por el poder político global. Entonces, en mi mirada, eso es inconcebible que exista, que suceda, pero está avalado por otros que tienen un supuesto poder, no el poder del que hablaba Castaneda, sino un poder de decisión política y económica, ¿no? Eh, pero para mí sí son importantísimos todos estos, estos documentales o estos emprendimientos que, que te dicen algo, que te están comunicando algo. Después, bueno, cada uno decidirá qué camino toma. Ya cerrando porque se nos va la hora, pero ¿qué sigue para el proyecto de L después? Bueno, eh, también hay un documental sobre Toti, que es un mono que está acá, que va también a ser trasladado en algún momento. Y hay muchas cosas. Porquería sigue avanzando fuertemente. Ahora estuvo en México, yo no estuve, pero estuvo en México también registrando algo para el documental. Esperamos dentro de ya poco, más para septiembre, tener L terminado, poder lanzarlo. Y hay un montón de cosas, porque hay un montón de cosas sucediendo. Está el documental sobre zoológicos humanos, eh, está Porquería, está un documental sobre corales, está un documental sobre los incendios de San Marcos Sierra, y hay mucho por decir y mucho por contar, y mucha barbarie sucediendo que de algún modo hay que visibilizar. ¿Y crees que estos mensajes van a llegar a otras partes del mundo, o más allá de Brasil, Argentina, o los que están involucrados en el momento? ¿Crees que pueden llegar más lejos? Bueno, lo que está pasando con él es importante, ¿no? Porque a mí me escribe mucha gente de distintas partes del mundo, no solo agradeciendo que estemos avanzando en esto, sino también decir, che, acá está pasando esto, acá hay un elefante que está encerrado, eh, ¿cómo podemos hacer? Eh, y hay un despertar en ese sentido. Es muy grande por eso también nos gusta mucho la idea de que como
Argentina va a ser, con la liberación de Kenia y de Tami, un país que está liberando, y Brasil recibiendo, que la música, más allá que también hay música mía en el documental, que, que músicos brasileros y músicos mendocinos hagan música también, que esté todo ligado, ¿no? Eh, pero ojalá esto despierte, y a mí me están escribiendo mucho. Tengo al lado un vecino que tiene una pantera, tengo un mono, tiene, o sea, sí, despertar, como encontrar canales de comunicación y de denuncia, y ver la forma de llevar adelante todo eso para libertar a todo aquel, liberar a todo aquel que ha sido injustamente encerrado. Es una maravilla. Esperamos poder ver pronto, por lo menos yo que participé un poquito en la presentación y ahora con toda esta entrevista del TL. Me encantaría ver la liberación de Kenia. Me encantaría que pase pronto, pero como vos, quizás tenemos más ansiedad de los tiempos reales. Voy a estar siguiendo el tema. ¿Cómo puede ser la gente para sumarse, para colaborar? Entrando a Ecosismedia o a Proyecto L, Ecosismedia es con Y, ecosismedia.org, o si no a proyectol.org, y en principio dejando su email, y ahí nosotros vamos a ir informándole todos los pasos a lo largo del viaje. Cuando se haga, vamos a ir transmitiendo parte de ese viaje, y les vamos a ir informando de los tiempos hasta que tengamos terminado el documental. Y esperemos que esto sea pronto, porque estrenar el documental pronto significará que Kenia ya está liberada. Así que Así sea. esperamos hacerlo ya, ya. Nosotros también queremos. Por todo, por Kenia en primer lugar y por yo imagino realmente como espectadora de una situación que me conmueve, el momento en el que ella llega y empieza a transitar ese nuevo espacio y se conecta con el espacio, que imagino que, es decir, ver qué les pasa, que es lo que yo te preguntaba, qué le había pasado a los otros elefantes, cómo es encontrarse con un medio que no conoces, pero es tu medio natural. Bueno, hay algo en el instinto, que en los podcasts que, repito, se llama Lcast, está en las plataformas de audio, y está en YouTube, en Proyecto L, están los podcasts, y habla de la memoria, ¿no? Memoria, el instinto que no se pierde, no se ha perdido. Y los invito a que busquen los videos en donde se ve la llegada de Cookie, la llegada de Pupi, la llegada de Guillermina, la llegada de Pocha, y los cambios, ¿no? Los cambios de actitud y la alegría que se ve. Algo que se les quitó, algo que se les quitó, que se les había quitado. Ahora, afortunadamente, lo tienen nuevamente, muchísimos años después, y ojalá que sea que esa experiencia de haber visto tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta desidia, tanto abandono, y ahora ese cambio ayude a que no se vuelva a repetir, nunca más, con ningún animal, con ninguno. Confiemos en que así sea y obviamente celebramos que haya un equipo, varios equipos y varias todas estas personas que estén trabajando, entre esas vos y todos los que están con vos haciendo el proyecto L, como los que trasladaron, no sé si fue el mismo, digamos, L es el proyecto del documental, pero todo el equipo que está atrás, como decías, el que hace el No, traslado él es el proyecto de estrategias para la liberación de los elefantes. en general. Ok. No se limita al traslado de Kenia, sino está ah, Todo. trabajando desde hace muchos años justamente en esto, en que todos los elefantes sean liberados. Bueno, celebramos que existan y que se logre definitivamente. A ver, voy a intentar leer algunos mensajes porque obviamente nos colgamos hablando y si ya se nos fue la hora. Me van a tener que disculpar que el portugués no es mi idioma, pero dice María Cristina, buen día, intentando acompañar la conversación con Nicolás, soy brasilera de Florianópolis en Santa Catarina, bueno, te estaba saludando, ella es María del Carmen. Bueno, ahí Ale de la facultad fue pasando el enlace de Ecosismedia para que lo puedan ver, del programa de radio también, para que te puedan seguir, escuchar. María Cristina dice, cuando fuimos a Chamado, Nao, a Volta, no sé, me que disculpar porque portugués no es lo A mío. ver,
¿Dónde está? Es uno de los mensajes 1129. Cuando huimos al llamado, now hay a vuelta. Estar a servicio del elefante es un camino del alma. Dice 11:29, 11:20. 11 y 29. Es decir, la adoro a María Cristina porque escribió un montón. Lamento mi Cuando, escasez de cuando, facilidad con el portugués. cuando oímos el, a ver, me apareció algo. Cuando Ah, oímos cuando el oímos el llamado. llamado, no, ahí me parece algo que no me tapa lo que está diciendo. Estar al servicio de los elefantes es un camino de alma. Sí, es su camino, es un camino, supongo que dice lo mismo. Nicolás, como vos sé, en el papel de personas engajadas como yo, no fortalecimiento de esa red latinoamericana. Bueno, de los elefantes para santuarios. Es una pregunta y lamento no puedo responderte. Si alguien la entiende, será una maravilla. No puedo leerla, pues, excepto que la ponga ya en el traductor, pero se nos haría muy... ¿Qué caminos concretos ves para actuar juntos? Obviamente. Bueno, en principio eso que estaba diciendo, sumarse, sumarse. El Santuario de Elefantes de Brasil tiene mucha gente ya trabajando. Yo no te podría decir cómo podrías hacer para entrar y trabajar ahí. Yo querría vivir trabajando con elefantes. No, Y, quizás que se conecten con la página de él y ahí exacto. pueden Sí. conectarse y empezar a establecer nuevas conversaciones, porque quizás no tenemos ni yo la lectura ni con las respuestas. No, acá María dice, estoy estudiando para trabajar y estar al servicio de los elefantes y de los proyectos de rescate y cuidado. ¿Cómo puedo hacer más directamente con Proyecto L y contribuir con Perfecto. ellos desde acá de Brasil? Bueno, sí. Sí. Escreva ao e-mail do Proyecto L y vamos a responder. Por lo menos lo vas diciendo mejor que yo. Mm. Em, Después acá Guillermo dice, la jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elena Liberatori, tuvo un fallo judicial donde consideraba a la orangutana Sandra sujeto de derecho y a los animales seres sintientes. Exacto. Bueno, eso estuvo bueno, ese paso creo Sí, que sí, sí, fue sí, muy importante. se sentó un precedente muy importante y Cecilia también una mona de ahí del zoológico de Mendoza, que vivió muchísimos años encerrada, pobrecita, no tenía ningún lugar en donde esconderse, entonces la única manera de resguardarse de la mirada de la gente que pasaba, cientos y cientos y cientos de personas por día, era dar la espalda y quedarse mirando, dándole la espalda. Muy tremendo y ese recinto va a estar este, disponible para que la gente entre a sentir un poco la barbaridad que esa mona sintió por años, Cecilia. Igual hay que ser valiente para entrar y sentir eso mismo, porque debe ser muy fuerte. Yo Y estuve, realmente lográs conectar, ¿no? estuve adentro y es desgarrador imaginar ese lugar. Imaginarte No, toda una vida ahí adentro. Digo. no sé si podría entrar realmente. Después, bueno, a ver si hay una traducción ahí. Tengo un mensaje acá, espera. Alguien que me pasó la traducción, a ver, dame un segundo, pero mientras, a ver, Marina, muchas gracias por este hermoso espacio. Ojalá, ojalá que se siga generando conciencia y que pronto podamos festejar a Argentina sin elefantes. Me encantaría poder participar de estos proyectos. Te decimos lo mismo, Marina, Proyecto L, y ahí el enlace que se fue compartiendo en el chat. Podés entrar y de hecho es un trabajo en conjunto, ¿no? Que vos participes, ellos se comunican con vos, vos con ellos y Sí van es. estando todos participando. Agustín dice, L no es solo una historia sobre un elefante, es un espejo sobre quiénes somos y cómo habitamos este mundo. Como admirador tuyo desde hace tiempo, valoro profundamente cómo lográs con arte y sensibilidad despertar conciencia y conectar desde lo esencial. Gracias, Nicolás, por este proyecto tan necesario. Bueno, muchas gracias, Agus. Muchas gracias. Y María Cristina dice, Nicolás, he estado siguiendo con admiración el proceso de transformación de los zoológicos de Argentina en ecoparques. Casos como el de Buenos Aires, que liberó el elefante Pupi, y el de Mendoza, que se prepara para trasladar a Kenia y Tami, son grandes inspiraciones. Quiero seguir este camino profesionalmente, contribuir a la preparación y traslado de elefantes a santuarios, promoviendo el bienestar, el respeto y la libertad, que podamos continuar juntos en este cambio de conciencia. Cuenta conmigo para lo que necesites. También, Cristina, Muchas gracias. Muchas ahí, gracias. tanto para conectar, digamos, con todo lo que es el proyecto,
ingresen en el sitio y ahí van a linkear y van a seguir. Entiendo que van a poder seguir la liberación también, por lo que contaba Sí, sí. Nico hace un ratito. Bueno, son 12:11, tenemos que darle un cierre a este momento que fue maravilloso. Encantada con todo lo que conversamos. Pasaría horas hablando con vos, Nico, te agradezco un montón. Claro. Hermoso el encuentro, realmente. Gracias. Gracias a vos y gracias ahí a todos los presentes. Nos vemos en el próximo o te veo en el documental. Dale, un abrazo. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Chau, chau.